Yo quería seguir estudiando, pero mi madre me dijo, no se puede, porque no hay intérprete. Y yo me sentí frustrado. Seguimos buscando y encontramos esta escuela, gracias a Dios. Y gracias al gobierno que abrió esta oportunidad. En los gobiernos del presidente Danilo Medina, Santiago ha recibido 1.348 nuevas aulas. La jornada escolar extendida, el tiempo que antes pasábamos tal vez en las calles, hemos podido saber aprovecharlo estando en nuestra institución. Es más asequible para ellos poder llegar y no tienen que trasladarse a otro sector para poder recibir la clase. Se le está dando alimentos, se le está dando educación. Me ha beneficiado económicamente de mi trabajo, los niños, que ahora se alimentan mejor. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Mi meta es hacerme profesor para niños y adultos sordos. Ministerio de Educación. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. Estás viendo Noticias 24 Horas, un mundo informativo al instante. Saludos amigos, gracias por estar con nosotros en este su programa Vertical, en Noticias 24 Horas, en el canal 74 de Claro. En el día de hoy vamos a comentar las noticias más relevantes de la semana y del día de hoy. Es importante destacar que hay una noticia realmente sumamente importante y esperada. Se trata del caso Odebrecht. En el día de ayer, en una alocución del Procurador General de la República, se habla de que ya está listo el expediente, que se han hecho las indagatorias del lugar y que la justicia ha podido constatar quiénes son en realidad los acusados. Nosotros vamos a hacer, como dicen los abogados, reservas. Reservas tanto en lo que vamos a comentar como en lo que esperamos que será el desarrollo de este caso de Odebrecht. Decimos que hacemos reserva porque en principio habían 14 imputados o preimputados. De esos 14 se han eliminado 8, pero se ha sumado 1. En una línea matemática tenemos 14 menos 8, 6, más 1, 7. Pero en ese caso de ese más 1, que se refiere a Chu Vázquez, por el hecho de haber sido o de haber estado en algún momento como presidente del Senado y porque tiene bienes que no puede, según el procurador, demostrar que lo ha obtenido de manera lícita, y por eso se le acusa también de enriquecimiento ilícito. Nosotros, bajo reserva, decimos, ¿y qué tal de investigar al actual presidente del Senado, Reinaldo Pared? ¿Y qué tal de investigar a la señora Cristina Lizardo? Si realmente en este país vamos a investigar lo que cada quien tiene y cómo lo tiene, nos van a faltar cárceles. Porque aquí hay un grupo perteneciente a un partido político
que de chancletas a jipetas y muchos ya helicópteros. Por eso hacemos reservas. Pero viéndolo desde el punto de vista legal, nos parece realmente interesante que se quiera crear un precedente, que realmente, y quizás por primera vez en nuestro país, se ve que hay un interés, aunque sea mediático, aunque sea mínimo, de querer poner en el banquillo de los acusados a quienes han de alguna manera abusado del erario público, a quienes se han enriquecido haciendo muchísimas travesuras. Por eso nosotros decimos, vamos a hacer reserva antes de iniciar nuestro comentario. Si bien es cierto que hay un interés por parte del procurador y que según sus propias palabras se ha investigado por más de 17 meses por un grupo no solamente de abogados, sino grupo de inteligencia en el que incluye el FBI, donde se han hecho investigaciones no solamente a las personas inculpadas, sino también a sus familiares, para ver qué tipo de relaciones han hecho, qué han conseguido, cómo lo han conseguido, quiénes han emitido cheques, los movimientos bancarios. A nosotros nos parece muy bien, ojalá y esa práctica se lleve no solamente por este caso de Odebrecht, sino que sea realmente la verdadera práctica para saber cuántas personas tenemos aquí que se han enriquecido. Otra cosa que nos llama la atención es, en el caso de los inculpados como Chu Vázquez, que no estuvieron en el principio del proceso, si nos vamos a lo que es la materia procesal penal vigente, que aunque muchos abogados todavía dicen el nuevo Código Procesal Penal, que ya es el viejo Código Ocólico Procesal Penal, porque ha sido un código que no ha dado la talla. ¿Cómo sería el proceso en relación a él? Ya que los demás tienen medida de coerción, ya se le conoció la primera fase del proceso, que es la instrucción. Con él tendría que hacerse diferente, y entendemos que con cada uno debe hacerse de manera diferente, ya que las acusaciones, aunque tienen en común el hecho de los dineros que no tienen un soporte real y fidedigno, también es cierto que no todos están acusados por lo mismo. Si tiramos una ojeada a lo que establece la prensa, nosotros podemos ver que algunos sí caben dentro del grupo de asociación de malhechores, pero que no todos están dentro de ese mismo renglón. También vemos que el señor Andrés Bautista, que fue senador por la provincia de Espaillat, fue legislador, también fue presidente, asumió la presidencia del Senado, está involucrado. Entonces, si vamos a hacer justicia, deberían investigarse también los otros presidentes del Senado, porque a 2 años de las elecciones, aunque el tema no aparenta ser político, pero sutilmente deja dicho algo, porque Andrés Bautista es el presidente del PRM, Chu Vázquez es el todavía actual secretario del PRM. Entonces, nosotros tenemos que, independientemente de que analicemos que se quiere hacer justicia, que vemos un procurador realmente muy motivado porque está cumpliendo con la ley, está cumpliendo con ese mandato que él juró en el momento de que fuera nombrado procurador, no es menos cierto que el procurador general es nombrado por uno de los poderes del Estado, es nombrado por el Poder Ejecutivo, y de alguna manera cuando usted es nombrado por alguien, usted está por debajo de esa persona que lo nombra, que se llama Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo representa el presidente de la República, que es Danilo Medina, que es del PLD. Y aquí vemos senadores del PLD que no han sido investigados. Por eso seguimos diciendo que hacemos reservas, porque está muy bien lo que se pretende hacer.
Lo que no está bien es que esa justicia de la que se hace alarde no incluya a todas las personas que han pasado por esos cargos, por situaciones similares, y están como si fueran vacas sagradas. También vemos que del grupo de los que salieron, del grupo de los que tuvieron la suerte de que supuestamente no se le encontrara una, ¿cómo se llamaría? Una prueba fehaciente, en el que está Temístocles Montaz. Hay que recordar lo que decía el querido Temo, como le llama todo el mundo comúnmente, que si él hablaba, Entonces, vamos a dejar que esta investigación, que pudiera ser quizás mediática, quizás deficiente, inicie, porque en materia penal y en derecho no todo está dicho, ni las cosas son concluyentes. Habría que ver si con esta investigación del procurador fiscal, el señor Jean Alain Rodríguez, se puede no solamente mantener la acusación, sino poder demostrarle a los jueces que realmente son estas las únicas personas involucradas en el caso Odebrecht, que ya era necesario darle una respuesta al país, porque en otros países donde esta compañía hizo desastre, todos los inculpados pues están encarcelados, están cumpliendo la condena que le toca, y nosotros estábamos retrasados en ese proceso. Es por eso que nosotros entendemos que no hay sorpresas con algunos de los que están ahí, porque, por ejemplo, en el caso de Víctor Díaz Rúa siempre se dijo, en el caso de Rondón siempre se dijo, o sea, era algo que no nos cabe, como quien dice, la menor duda, porque si leemos, dice que Rondón era el representante comercial de Odebrecht. O sea, él era quien representaba la compañía, y si en algún momento entregó sobornos, él debe saber a quién se lo entregó. Es posible que quizás la declaración de Rondón dentro del proceso sea realmente una de las más importantes. También para los que están viendo este programa, a veces si no son abogados, es interesante ver cómo hay una acusación que difiere un poquito, que es en el caso del doctor abogado Conrado Pitaluga, a quien de alguna manera pues se le hace más énfasis en el hecho de lavado. O sea, él quizás no estaba involucrado directamente, pero daba las ideas quizás de cómo usar o trabajar ese dinero. Entonces estamos en un proceso donde se dan varias situaciones jurídicas, donde hay varios involucrados, no todos en la misma calidad y capacidad, donde para la justicia dominicana en términos general será un reto. Yo invito a los abogados a que no nos perdamos este proceso, que será, si se quiere de alguna manera, el juicio del siglo, ya no siquiera del año, el juicio del siglo, y donde los que pretendemos estudiar un poquito y conocer un poquito de derecho procesal penal, pues yo creo que vamos a tener la oportunidad, porque aquí hay mucha tela que cortar. Yo pienso que lo que subyace, lo que no se ha dicho, pudiera ser más que lo que realmente se ha expresado, por dos razones, porque tampoco el fiscal va a exponer públicamente cuáles han sido todos los elementos de prueba que ha encontrado, aunque definitivamente antes de él hacer esa rueda de prensa y dar a conocer todo esto, pues ya debió o se apoderó el juzgado de instrucción que debe preparar este expediente. En ese sentido, a pesar de que entendemos que faltan nombres, quizás somos nosotros los que estamos equivocados, pero si el solo hecho de haber sido presidente del Senado involucra a algunos, pues debes involucrarlo a todos,
porque no deben haber vacas sagradas, sobre todo cuando se trata de hacer justicia. Y no de hacer justicia por el hecho mismo de la justicia, sino porque estamos hablando del país. Y el país nos conviene, nos interesa y nos duele a todos. Así que nosotros entendemos que es interesante lo que ha pasado. No damos aquiescencia de que sea una verdad absoluta, recordando siempre que en todo lo que aparenta que es totalmente bueno, puede haber algo que quizás en el fondo no lo sea tanto. Y nosotros en nuestro país, lamentablemente, siempre se han dado situaciones que tienen que ver con el momento. Y en este momento estamos a 2 años de las elecciones y esos 2 años de las elecciones pueden hacer variar a veces la objetividad. Así que le dejo a ustedes mi comentario para que lo sobrepesen, lo valoren y nos vemos porque vamos a un corte comercial. Siga con nosotros. Estás viendo Noticias 24 Horas, un mundo informativo al instante. Podemos salir del tapón. Bueno, este es un proyecto muy hermoso. La aglomeración de vehículos que veía en la calle, oye, nosotros le pasábamos por encima. Interesante, innovador. Todo se siente muy seguro, muy moderno y nos sentimos muy a gusto en la cabina. Para mí ha sido espectacular la experiencia. Rápido, cómodo. Uno se siente tan relajado, no parece que está dando un paseo en el aire. Estamos volando. Estamos volando. Es como si no estuviera volando un avión. Para mí esto va a revolucionar todo. No es lo mismo tener que pagar 3 pasajes, 60, 80 pesos, a rebajarlo a 20 cada día. Es una gran diferencia. La idea fue de los dos, sí, porque era empleado en otra fábrica. Nosotros comenzamos a trabajar con 7 libras de maní, con 25 libras de azúcar. Y yo vendí mi primero dulce en Piedra Blanca. Cuando ya teníamos un tiempo trabajando, conocí a alguien que cogía préstamo en Banca Solidaria y me estuvo hablando de eso. Entonces yo dije, pues yo voy a ir para ver cómo me va. Que sí, yo me siento muy apoyada por Banca Solidaria porque son gente que le abren las puertas a las personas que lo necesitan. Son personas muy educadas y me han tratado muy bien. Yo comencé en un motorcito, compré otro, tuve que comprarme un carrito, ya la cosa fue mejor. De todas las clases, nosotros hagamos dulces de todas las clases. Donde la gente grande vende, vendo yo también. Y es un dulce muy bueno, es como su nombre lo dice, dulce delicioso. Soy maestra de Infotech titulada, soy periodista. Mi pasión son los medios de comunicación, además de capacitar a los jóvenes. Ahí mi vida cambió automáticamente. Hoy estamos aquí, que es un curso de fin de semana, en la comunidad de Anamuya, donde estamos dando actualmente el curso de venta, pero van a venir otros cursos, bar y restaurante, viene también masaje, belleza. Ellos me dicen que se sienten bastante contentos, que se sienten comprometidos ya. También estamos en el sector San Francisco, nos vamos para Hato de Mana, que es una comunidad un poco alejada de aquí de la ciudad. Entendí que este es un medio para involucrarme con las comunidades, para aportarle un granito de arena, para llegar donde ellos que no pueden estar viajando. Al rinconcito más alejado de República Dominicana llega Infotech. Transforma los espacios de tu oficina en áreas de trabajo más productivas. Construcciones y reparaciones en G-Rock, divisiones en cristales, cortinas venecianas y rotulaciones. La seguridad de tu negocio es muy importante. Laminados de protección solar y seguridad para tu vehículo, oficina y hogar. Comunícate con nosotros a los teléfonos 809-373-9280. Dasale Construction Services.
Estás viendo Noticias 24 Horas, un mundo informativo al instante. Hola, estamos de regreso en su programa Vertical por Noticias 24 Horas. En este momento vamos a comentar una noticia que es agradable para República Dominicana, y es que hemos alcanzado el puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU, claro, dentro del grupo de los países no permanentes, porque 5 de ellos mantienen esa posición de manera permanente, y es la primera vez que República Dominicana lo obtiene, ya que en el 2002 nosotros nos enfrentamos a México, que fue el ganador, y en el 2007 a Costa Rica. Independientemente de que tenemos esta ventaja, y es bueno para nosotros porque abre puertas a nivel internacional, debemos saber que, por ejemplo, hay que ver qué hay detrás de todo esto. Es posible que en este momento hemos logrado esta posición porque puede haber incluso una negociación de esos mismos países para que nosotros carguemos con toda esta situación migratoria que hace tiempo venimos cargando con el asunto de los haitianos. Entonces, de ser así, yo creo que sí, que nos la hemos merecido. Nos merecemos pertenecer al Consejo de Seguridad de la ONU. La ONU es la organización de las Naciones Unidas que tiene su sede en New York, y que su función en realidad es para mantener la seguridad en los países que son parte o miembro de ella. Está compuesta por 192 miembros, más los 5 que son de manera permanente, serían 197 miembros. Y República Dominicana necesitaba las 2/3 partes para poder calificar, lo que significa que hemos sido apoyados por más de 140 países, y eso es sumamente importante. También dice la nota que hemos tenido el respaldo de 33 naciones entre Europa, Asia y África. Es de gran importancia para nosotros, y ojalá que República Dominicana pueda sacar partido a eso, porque hablando del tema seguridad, nos hemos dado cuenta en las noticias de los últimos días que justamente hay mucho que desear, porque nuestra seguridad, si bien es cierto que se hacen empeños por parte del Estado y por algunas organizaciones, no es menos cierto que nosotros estamos viviendo en mucha inseguridad en cuanto a la parte personal. Quizás no una inseguridad a nivel de país, quizás no una inseguridad transnacional, que es la que ocupa en realidad a las Naciones Unidas, pero sí una seguridad dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra convivencia ciudadana. Y esa seguridad ciudadana necesitamos fortalecerla. Y es necesario educar para ello, porque justamente nosotros vemos a diario en los periódicos, hay otra noticia que hoy ha conmocionado, de que en menos de 72 horas nosotros tenemos 10 personas víctimas por diferentes causas de inseguridades, a veces abusos en el entorno familiar, a veces accidentes de tránsito, que cuando hablamos de seguridad no podemos dejar de mencionar la importancia de la seguridad vial. En días pasados hablábamos también de los abusos que cometen los vehículos pesados, los patanistas, los guagüeros, en relación al ciudadano común, al ciudadano de a pie. Entonces, ojalá que este paso que se ha dado a nivel internacional no sea para, como dicen muchos, que a veces nosotros somos luces por fuera, pero somos oscuridad por dentro. Ojalá que esto nos motive a nosotros crear un plan de seguridad ciudadana que funcione, donde cada cabildo sea el responsable. Vimos también en día pasado que había un interés por parte del Ayuntamiento del Santo Domingo, de David Collado, de crear esa seguridad y esa participación ciudadana en el sentido de tener una mejor ciudad capital. Y ojalá eso se extienda no solamente al Cabildo del Distrito Nacional,
sino que pase a los diferentes cabildos de tanto de las provincias de Santo Domingo como de todos los municipios del país, porque la seguridad, señores, nos hace mantener un estado emocional agradable y de relajación. No es justo ni es posible que salir a la calle sea un trauma, donde tú estés pendiente de si va a ser interceptado por una persona que quiera quitarte tu cartera, quiera quitarte tu celular y que incluso quiera quitarte la vida porque no haga un frenazo a tiempo o porque simple y llanamente yo tengo un vehículo más grande que tú, me impongo, no te dejo pasar, hago un tapón. Esa es la parte que nosotros deberíamos evaluar. Nosotros no preocuparnos tanto por ser una lumbrera fuera de nuestro país, ni de querer tener unos méritos realmente externos cuando nosotros internamente no estamos resolviendo nuestro problema de seguridad. Entonces, si bien es cierto que es importante y que hemos hecho un gran logro porque en varios momentos de la historia se trataron y no se consiguieron, no es menos importante saber que eso va a tener un costo, tiene un costo, y que ahora mismo nosotros debemos tratar de usar también esas relaciones internacionales, ver lo que hacen esos otros países para mantener su seguridad interna, para mejorar el bienestar ciudadano, porque muchas veces también estas personas que salen a la calle, que atentan contra su integridad, que atentan contra las personas, a veces ni siquiera tienen con qué comer. Tenemos un desbalance muy alto en cuanto a la capacidad de producción de nuestro país. Tenemos una clase alta, exageradamente alta, que tiene todo, y tenemos una clase baja que carece de absolutamente todo. Y ese desbalance social crea inseguridad, y ese desbalance social crea cierta rabia en las personas que no pueden alcanzar lo mismo que tienen otras. Así que ojalá que estos países a los que hoy somos miembros, a los que hoy somos parte, nos aporten con ayuda no solamente económica para afianzar y mejorar nuestros niveles de seguridad, sino que también nos ayuden a preparar, a concientizar y a educar a nuestra población para tener un país más seguro, para tener un país donde usted no sea víctima de un robo de un pequeño celular o simplemente que la vida humana no sea tan desvaluada. Así que dejamos esa idea. Y por otra parte, hemos visto que en Panamá, dice la nota, que en Panamá más de 200 dominicanos han sido afectados porque se le ha cancelado la residencia, y todo aparenta, según las investigaciones, que han sido instituciones de Panamá quienes han conseguido o le han vendido por un precio de aproximadamente $3,000 estas residencias que aparentemente son ilegales y que se le están cancelando. No solamente a dominicanos que se han quedado entonces sin empleo, que están siendo deportados, sino que habla de más de 400 venezolanos. Sabemos que en todas partes del mundo aparecen personas con la intención de beneficiarse de los que pueden menos. Y en este caso, muchas veces el extranjero es víctima de empresarios y de personas que quieren enriquecerse con el dolor y la necesidad ajena. Recientemente se me acercó un venezolano, prácticamente vecino mío, y me dice que si yo soy abogado. Le digo que sí. Me dice que lo han despedido, que no le quieren dar sus prestaciones, y todo eso porque él todavía es ilegal, no ha hecho su trámite de los papeles para residir legalmente en República Dominicana. La situación de Venezuela es una situación triste porque tenemos ahora mismo una migración masiva, tenemos mucha gente que ha venido a nuestro país a sobrevivir, igual que como han venido muchos haitianos, con la diferencia que los haitianos son mucho más
y están aquí desde hace muchísimo tiempo y creen que este país le pertenece. El venezolano viene de paso, viene a realizar un trabajo, muchas veces mejor preparado que nosotros, porque a nivel educativo muchos son incluso profesionales. Y nosotros debemos agarrar el toro por los cuernos. El problema no está justamente en la persona que viene buscando un mejor estilo de vida y que está realizando un trabajo y que muchas veces ese trabajo es subvaluado por los empresarios, sino que deberíamos detener a esos empresarios que están tratando de enriquecerse, de engañar y de extorsionar a estas personas porque tienen una necesidad. Yo recuerdo que hace unos años, cuando estuve en Aruba como cónsul, se dio una situación parecida. Y nosotros hicimos declaraciones de que el gobierno, de que el ministro de Justicia estaba haciendo una cacería de brujas contra los dominicanos y sobre todo contra los latinos, porque tenían permiso de residencia. Esos permisos de residencia no se les entregaba en el momento adecuado, se les dejaba vencer y entonces salían los departamentos de guardanos costa, agarraban preso a la persona porque no tenían sus permisos al día y eran entonces deportados. Me apersoné, me presenté donde estaban detenidos muchos venezolanos, colombianos y dominicanos. Y nosotros solicitamos hablar en ese momento con el ministro de Justicia, porque un problema interno, que sería lo que está pasando en este caso en Panamá con los dominicanos y también de paso con los venezolanos, si hay una por está a cargo de ofertarle un documento de residencia por un dinero, por una cantidad de dinero, a quien hay que condenar no es a la persona que además perdió el dinero y confió en una institución en ese país. A quien hay que atacar es a la persona que recibió, que se está enriqueciendo con ese dinero y está abusando del desconocimiento que quizás por su calidad de extranjero tiene la otra persona. A veces es necesario que nosotros tomemos realmente la justicia por donde es y no como sucede en la mayoría de los casos, que la soga se rompe por lo más débil. Nosotros lamentablemente quizás no podemos hacer mucho porque esta situación se está dando en Panamá, pero sí queremos denunciarla porque aunque parezca extraño, leyendo esta noticia de ellos, de nosotros allá, se da una situación muy parecida con los venezolanos aquí. Si usted como empresario decide emplear la mano de obra de un venezolano, no abuse de ese ser humano porque está en una condición de desventaja en este momento por una situación económica o una situación de su país. Sabemos que muchos han tenido que irse porque no encuentran ni siquiera qué comer. Entonces, no abusemos porque el abuso que nosotros cometemos con extranjeros aquí lo cometen otros países con nuestros dominicanos que son extranjeros allá. Así que vamos a tratar de ser buenos ciudadanos del mundo, vamos a tratar de que estas situaciones se minimicen en la mejor forma posible. En esta semana hemos visto, quizás en forma de chisme, y nos da mucha pena, una situación entre el presidente, los dos expresidentes, Hipólito Mejía y Leonel Fernández. Ojalá nosotros podamos subir el nivel de debate de los políticos. Ojalá que, porque todo esto crea una situación en las redes donde lo que genera es desconfianza, tanto para uno como para otro político. La política debe mantener un nivel de altura que haga confiar al votante, no desconfiar al votante. Nosotros, dicen por ahí que entre bomberos no se pisan la manguera. Todo eso parece totalmente una antítesis cuando nos referimos a lo político. Si nosotros de alguna manera estamos incursionando en política, tratemos de buscar lo bueno que yo puedo hacer, no lo malo que hizo o ha hecho el otro, porque
Si nosotros comenzamos a buscar trapitos sucios, vamos a encontrar muchos y de muchos. Entonces, deja mucho que desear. Creo que yo como ente de la sociedad dominicana, más que como un ente político, me lastima muchísimo ver estos dimes y diretes, incluso a faltarse el respeto a nivel de integridad. He escuchado programas donde se refieren a la vicepresidenta de la República con un irrespeto personal que, independientemente de que así lo fuere, no merece ese maltrato verbal, sobre todo cuando se trata de mujeres. Le hago un llamado a las mujeres: vamos a respetarnos más, vamos a tener más conciencia cuando nos referimos a nuestro propio género. Así que con esta idea les dejo pensando un momentito. Regresamos en breve después de esta pausa. Estás viendo Noticias 24 Horas, un mundo informativo al instante. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y, para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero. Ya tú sabes, sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. El teleférico de Santo Domingo está listo. Sus 4 modernas estaciones en la Charles de Gaulle, Sabana Perdida, Los Tres Brazos y Gualey conectan a más de 23 barrios de Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este con el metro. Avanzamos hacia una efectiva red de transporte en el Gran Santo Domingo, construido con los más altos estándares nacionales e internacionales de seguridad. El teleférico de Santo Domingo cuenta con 195 cabinas y puede mover hasta 6,000 pasajeros por hora, cómodos y seguros. El teleférico beneficia directamente a 287,000 personas. Con un único pasaje, el ciudadano puede cruzar prácticamente la ciudad, desde la Charles de Gaulle hasta la Luperón, desde Los Tres Brazos hasta la Feria. Ahorra dinero y tiempo. El recorrido que antes duraba 1 hora en medio de tapones, humo y ruido, con el teleférico de Santo Domingo se hace en 20 minutos. Y lo mejor, cómodas cabinas, sin ruido, sin contaminación. Definitivamente una mejor calidad de vida. Los sabios dicen que lo importante no es el destino, sino el viaje. Hoy, el gobierno de Danilo Medina se siente orgulloso de haber cambiado para siempre la forma de viajar en Santo Domingo. Con el teleférico de Santo Domingo, estamos volando bajito. Vamos a hacer algo más grande. Sí, señor. Vamos a hacer algo más grande. Metan más jóvenes que de la zona, que vamos a hacer un proyecto mucho más grande. Estás viendo Noticias 24 Horas, un mundo informativo al instante. Hola, estamos de regreso en su programa vertical por Noticias 24 Horas.
En este blog queremos hablar un poquito de lo que es el cambio climático. Vemos que República Dominicana gestiona más recursos para combatir el cambio climático. Hay una realidad, aunque sepamos poco quizás de clima y de cambio climático, y podemos nosotros darnos cuenta de ese cambio. Hace unos años nosotros teníamos los inviernos que duraban quizás 3 meses. Ahora vemos que a veces ese invierno comienza un poquito más temprano y a veces vemos que el calor, por ejemplo, ya se está sintiendo una temperatura realmente elevada y todavía no ha entrado el verano. Y habían países, por ejemplo, poníamos como ejemplo Estados Unidos, sobre todo New York, donde los climas se dividen prácticamente en dos: el invierno, que es muy frío, y el verano, que es muy caliente. Pero este cambio climático, que ha sido el producto de el desorden que hemos hecho a nivel mundial con la industrialización y con no tener en cuenta cómo nosotros hacemos un impacto en nuestro planeta, ha sido de una consecuencia y está siendo de una consecuencia atroz para cada uno de nosotros. Entonces, se necesitan recursos. Se dice que el país necesita más de 17,000 millones. Pero hay una cosa que yo insisto mucho en la parte educativa. Nosotros debemos educar para este cambio climático. Lo primero es que deberíamos eliminar las bolsas de plástico, porque no son biodegradables. Ya hay países, por ejemplo, lo ha hecho Holanda y las islas que pertenecen a Holanda. Existen en muy poca cantidad de bolsas plásticas. La mayoría de bolsas volvieron a ser de papel, porque el papel con el tiempo, con la lluvia, se convierte otra vez en agua o en tierra, pero se puede degradar. Sin embargo, el plástico, aunque lo logre, lleva mucho tiempo. Y nosotros aquí, pues inconscientemente, llegamos a los sitios de los supermercados y en vez de una nos llevamos 5, 6, 7 bolsas de plástico. Entonces, necesitamos crear conciencia de cómo nosotros vamos a salvar nuestro planeta, porque un poquito, aunque usted no lo crea, un aporte de cada uno de nosotros ayuda. Por ejemplo, otro aporte que podemos hacer, no solamente con el plástico, que lo debemos ir eliminando, es incluso con aprender a reciclar nuestras basuras. Ya muchos países lo hacen, porque hay productos que usted deja de usar, que lo bota junto con el desecho que hace de comida. Pero la basura de su baño no es la misma basura de su cocina, ni la basura que generan a veces los libros u otra cosa, a veces hasta la ropa. Entonces, saber poner una lata donde van las latas, una botella, saber poner una caja de cartón, eso es sumamente importante, y se ha demostrado que los países que han hecho esto no tienen los problemas que tenemos nosotros en el vertedero. Nosotros tenemos un problema de dónde botar la basura, y la mayoría de los cabildos ese es el problema más grande que tienen. Pero vamos a enseñar a la población a reciclar, vamos a enseñar a la población a botar su basura, porque eso va a ayudar con nuestro ecosistema y eso va a ayudar con nuestro cambio climático. Pero tiene que ser al unísono de todos los países, de todas las personas. Una golondrina no hace verano. Cada uno de nosotros tiene que tener un compromiso cuando hablamos de Madre Tierra, que a veces nos referimos a lo que nos descubrieron a nosotros, que es España, pero si nos referimos a ello y admitimos y adquirimos el idioma, imagínese usted el universo. Si la Tierra se pone inhabitable, ¿dónde vamos a parar? La mayoría de nuestros campos, ya prácticamente los ríos no funcionan porque nosotros hemos hecho talas inadecuadas. Si usted tumba un árbol, siembre un árbol y trate de que el árbol que usted va a tumbar tenga las condiciones, que ya sea un árbol maduro, porque usted no tiene derecho, si usted no ha sembrado un árbol, a tumbar otro, porque ese árbol está haciendo una función para nuestro ecosistema.
Sin embargo, nosotros no consideramos eso. Otra de las cosas donde cometemos errores garrafales, la mayoría de la gente ahora quiere tener un perrito, quiere tener un gato, quiere tener un animal de mascota, pero usted, cuando sale con su mascota a que haga sus necesidades en la calle, ¿usted lleva con qué recogerlo? Entonces, cuando hablamos de cambio climático, cuando nosotros hablamos de basura, cuando nosotros hablamos del daño que le estamos haciendo a nuestro ecosistema, aunque no lo aparente, todo eso tiene que ver. Porque la basura que usted le deja en la calle, otro tiene que venir a recogerla. Si nosotros fuéramos educados, si nosotros tuviéramos otro nivel de conocimiento en cuanto a la basura, probablemente no fuera necesario que el ayuntamiento pagara tanto dinero para que otras personas vengan a recoger la basura que usted tira, la basura que usted no debe tirar. Entonces, nosotros necesitamos concientizarnos, educarnos, porque aunque yo veo ahí que se pide y se habla de 17,000 millones para combatir o para gestionar el combate al cambio climático, yo me pregunto, ¿cuál de ese dinero, qué cantidad de ese dinero se va a disponer para que eduquemos a la población, para que hagamos que la gente recicle y que sepa botar su basura, y que eso va de alguna manera a hacer un cambio considerable en cuanto a los vertederos, donde el ayuntamiento tiene que buscar, ingeniársela para botar la basura que nosotros tiramos? Vamos a crear conciencia, vamos a educarnos, vamos a ser parte de este planeta, vamos nosotros a ser los pioneros desde nuestra casa. Y aquí aplico lo que hacía un rato nosotros hablábamos en cuanto a pertenecer al equipo de seguridad de la ONU. Nosotros no deberíamos querer ser lumbreras fuera de la casa cuando somos oscuridad dentro de la casa. El cambio climático comienza en su hogar, cuando usted desperdicia agua que usted no necesita, porque el agua que usted desperdicia hoy hará falta mañana. Había un eslogan cuando yo estaba más pequeña que decía eso. Hoy en día no hay ni siquiera un mensaje donde a la gente se concientice de que esa agua que usted desperdicia, otra persona le está necesitando. Tenemos muchos lugares en el país donde no le llega el agua potable, donde todavía la gente tiene que cargar la tica. Entonces, independientemente de que somos una isla y todavía en el hipotético caso de que nuestros ríos se secaran, tenemos la opción de desalinizar el agua del mar, pero eso costaría muchísimo dinero. Nosotros tenemos el derecho, tenemos la obligación de, como ciudadanos, tener ese dolor, ese amor por nuestro planeta, y debemos ser nosotros los que hagamos conscientemente eso. Vamos también a usar la electricidad de manera consciente. Si usted no necesita tener conectado un aparato, un dispositivo, desconéctelo. Si usted no necesita una bombilla, apáguela, porque todo eso genera un gasto excesivo de energía, y para que esa energía llegue donde usted, se comienzan a dañar otros sistemas que también son parte de lo que nosotros somos como mundo, porque somos parte de este mundo. En ese sentido, he querido que evaluemos, porque también vemos en la noticia que hay una necesidad, vemos el Ayuntamiento de Puerto Plata que tiene un problema de dónde tirar la basura. Vamos a comenzar a reciclar. Vemos que por un lado el Ministerio de Medio Ambiente tiene una campaña de reciclaje, pero esa campaña no puede trabajar sola con el ministerio. El ministerio tiene que involucrar a los ayuntamientos, tiene que involucrar a las alcaldías. Y hay que concientizar a la gente, porque el que no sabe es como el que no ve. Así que en ese sentido, todos tenemos que trabajar en conjunto. El ministerio no puede tener una idea de hacer una cosa y que el ayuntamiento no sepa cómo la va a ejecutar, porque a veces tenemos muy buenas ideas, pero no tenemos cómo realmente realizarlas, cómo llevarlas a cabo. Entonces, es por eso que a mí el tema del cambio climático, incluso hoy en día se dan materias en las universidades y en las escuelas de medio ambiente, pero ¿qué tanto estamos concientizando a nuestros niños, a nuestros adultos, para realmente tener ese cambio medioambiental? ¿Estamos nosotros cooperando con eso? ¿Estamos nosotros creando y poniendo nuestro granito de arena para que esa situación se dé?
dentro de esos millones, dentro de esos 17,000 millones, hay un presupuesto educativo. Hay un departamento en el Ministerio de Educación y en la MESID que sea exclusivamente para obligar al conocimiento y a la concientización nacional del medio ambiente. Entonces no lo estamos haciendo bien, porque lo primero que tenemos que hacer es empezar a educar. Cuando nuestros niños van a la escuela, antes de hacer la A, tienen que hacer una rayita. Antes de escribir con un lapicero o con un lápiz, se le da una crayola. Nosotros tenemos que comenzar de cero, porque en este país no ha habido un estudio realmente que oriente al dominicano a ser consciente de esta barbaridad que está pasando a nivel mundial y que a nosotros nos está ya afectando y nos afectaría más. Recordemos que somos isla, que si esos glaciares se descongelan, nosotros probablemente dejemos de existir. Y eso sería por el producto de ese cambio climático que va a generar un exceso de calor. Tratemos de, por ejemplo, las maquinarias que generan demasiado calor, a usarla en menor calidad. Esas grandes empresas que nosotros vemos, esas explotaciones mineras, eso es totalmente dañino para nuestro medio ambiente. Sin embargo, esas son las empresas multimillonarias y son las que manejan la mayoría de los recursos económicos en el mundo y son las que contaminan a nuestros ríos. Ahí había un comentario de la Barrick. La Barrick Gold, señores, no nos va a dejar a nosotros nada positivo. Hemos perdido los ríos. No tenemos ríos por esa zona que puedan ser utilizados ni como agua potable ni nada. Simple y llanamente se han convertido en una especie de mar muerto, donde todo lo que cae ahí tiende a perecer. Nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Y sin embargo, hemos sido muy abiertos a que se den este tipo de empresas que generan económicamente, no daría nunca para subsanar el daño que han dejado. Vamos, de esos 17,000 millones que se necesitan, ¿cuánto aportarían esas empresas que son las que se han encargado de contaminarnos? ¿Cuánto aportarían ellas? Porque justamente eso debería ser como las carreteras. ¿Quiénes deben pagar los peajes más caros? No son los vehículos más grandes, debería pagarse por peso, porque el vehículo que mayor peso tiene es el que mayormente daña la carretera. Entonces, si estas empresas, que son las que generan mayor daño al ecosistema, son quienes deberían buscar esos recursos, y no nosotros ponernos a pedir y a dar pena a nivel internacional cuando sabemos exactamente cuáles son esas instituciones, esas empresas que están dañando nuestro medio ambiente. Es lo que decía ahorita, si usted va a cortar un árbol, usted debe haber sembrado un árbol antes. Entonces, estas empresas que están haciendo tanto daño deberían ser quienes paguen por el daño que están causando. Con esta moción quiero dejarles a ustedes y pasaríamos a decirles que justamente ya viene el fin de semana, que nosotros esperamos que puedan disfrutar de manera sana, ya sea que usted se traslade a una playa, ya sea que usted decida ir a hacer ecoturismo a Jarabacoa, Constanza o lugares de montaña. Recordar siempre que no cualquier vehículo está en capacidad cuando usted está dentro de la ciudad para salir fuera de la ciudad, que recuerde revisar el aceite, revisar las gomas o llantas, que tenga pendiente qué tipo de carretera usted va. Si usted no la conoce, pregunte, busque a una persona que sepa, porque justamente a nosotros nos da mucho malestar tener que reconocer que muchas personas que van a Constanza, sobre todo, que desconocen la carretera, que no están las señalizaciones adecuadas, que no hay un instructivo en el que se diga qué tipo de vehículos se recomienda para subir, y que justamente después esas personas se accidentan y muchas incluso pierden la vida. En ese sentido, queremos que ojalá incluso el Ministerio de Obras Públicas entienda que es necesario poner carteles a las entradas de estas carreteras donde se advierta lo peligrosas que en realidad son cuando no se tiene el conocimiento adecuado para manejar por ellas.
En otra parte, vemos aquí que el presidente Medina anuncia la segunda parte del teleférico con su terminal y sus buses, y que se pretende hacer en la zona de los Alcarrizos. Ojalá este proyecto realmente funcione y ayude a descongestionar la ciudad. Pero en cuanto a ese tema tenemos que volver a lo que tanto insisto, con la ciudadanía, con la cooperación de cada uno como ciudadanos. La mayoría de nosotros tiene más de un vehículo, y muchas veces no tenemos conciencia de que todo ese consumo de combustible también daña nuestro medio ambiente. Y a veces no arreglamos esos vehículos y no se le arregla el muffler y vemos una cantidad de humo que también crea un daño a toda la población, porque da pena que a veces usted tiene que pasar por el túnel y usted no tiene un vehículo con aire acondicionado y usted siente el peso del smog y del humo que usted pasa por ahí. Que si usted respira 2 veces, eso casi equivale a fumarse 10 cigarrillos al día. Entonces, es en todos los aspectos que tenemos que tener un cuidado para nosotros mejorar como personas, para nosotros cuidar nuestro medio ambiente, que es el que nos da a nosotros ese bienestar y esa supervivencia. Entonces, vamos nosotros a agradecerle a este planeta cuidando las situaciones que nosotros tenemos. Ojalá que estas medidas del teleférico ayuden y que la gente pueda usarlo de manera adecuada, porque es una salida para evitar ese gran congestionamiento que tenemos en cuanto a los vehículos, que generan mucho daño y generan mucho smog, sobre todo cuando usan un combustible que hoy en día ya se está tratando de tener energías renovables. Así que vamos a pedir que todo esto salga de la mejor manera posible, a que nosotros en nuestra función de ser mejores ciudadanos pues podamos adecuarnos a mejorar nuestro medio ambiente. Con estas ideas le dejo todo el fin de semana. Nos despedimos recordándole que estamos con ustedes de lunes a viernes por este canal 74 de Claro en su programa Vertical, y que pueden también contactarnos por el sitio de web www.gdmstudiostv.com. Ha sido un placer estar con ustedes. Hasta la próxima semana. Estás viendo Noticias 24 Horas, un mundo informativo al instante.